Nuestro siguiente invitado es economista, director de la firma Ecoanalítica, es el señor Asdrúbal Oliveros. Bienvenido. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar como en 45 para que no me vayan a regañar aquí a bajarme, ¿no? Y cumplí el tiempo. Bueno, de verdad que estoy complacido de estar acá, hablar un poquito del tema económico en general y el impacto en los sectores. Hay algunos cambios. Esta presentación tiene 4 partes. La primera la voy a hacer muy rápida, que es un poco cómo está la perspectiva global, porque al final eso tiene unos impactos en la dinámica en Venezuela, el tema post-COVID, la invasión a Ucrania. Luego un poco entrar en materia de dónde estamos hoy en la economía venezolana, pasearnos luego qué perspectivas vemos para el 2022, que es un tema clave para cualquier industria y mucho más para la industria de alimentos. Y por último, en línea con lo que ya magistralmente expuso Nerio, algunas recomendaciones para las empresas en este entorno, que coinciden, por eso a lo mejor ahí lo pasé muy rápido, con mucho de lo que ya Nerio les comentó en la reunión previa. Entonces, ese es más o menos un poco lo que voy a exponer acá, ¿no? Entonces, me gustaría hablar del contexto internacional rápidamente. Obviamente nosotros tenemos un impacto post-COVID, 2 acontecimientos seguidos extremadamente duros para la dinámica de la economía global, que por supuesto, como van a ver más adelante, tiene impacto en los mercados, el COVID, luego la crisis de Ucrania, y este elemento, para resumir un poco lo que está en esa lámina, ha generado cambios a nivel global, ha frenado un poco crecimiento, ha generado pico de inflación. Hoy la inflación es un problema mundial. Obviamente hay niveles. La inflación venezolana es de otro tenor, pero hoy el mundo entero está preocupado por el alza de los precios, incluyendo los precios de los alimentos y la vulnerabilidad que eso genera en la dinámica económica, ¿no? Fíjense cómo además el otro elemento clave es el retorno a la normalidad, con excepción de China. La mayoría de los países han asumido una política de convivir con el virus. Es decir, el virus está, no ha desaparecido, a pesar de que ya no hablemos de él mucho, pero lo que se ha puesto el esfuerzo es en acelerar los niveles de vacunación. Por supuesto que hay diferencias importantes, como lo pueden ver en ese gráfico. Los países desarrollados avanzan muy rápido, algunos países en desarrollo más lento y por supuesto países muy pobres van bastante atrasados. Pero en general el esfuerzo se ha puesto en vacunar a las personas, ¿no? Y aquí también pueden ver cómo se ha reducido las muertes diarias por COVID, es un punto importante. Cada una de las olas que ha sufrido el mundo, las últimas ligadas a la variable Delta y a la variable Omicron. Y, por supuesto, eso ha tenido un impacto directo en un commodity relevante para Venezuela. Independientemente de que estemos produciendo menos, ya de eso hablaremos más adelante, Venezuela sigue exportando petróleo y el Estado venezolano tiene un ingreso importante por petróleo. Y nada más vean ustedes el incremento que esto ha tenido en los últimos tiempos. Y además la reducción del descuento con el cual Venezuela vende su petróleo. Le doy 2 datos nada más. El primer trimestre de este año, con respecto al primer trimestre de 2020, el gobierno tiene ingresos 3 veces más de lo que tenía en 2020. Y primer trimestre de este año, con respecto al año pasado, 2021, el gobierno tiene 69% más de ingresos por la vía de subida de precio y de mejora en producción y reducción del descuento, las 3 cosas juntas. Entonces hay una mejora en términos de caja, ¿no? Y por supuesto el mundo se ha desacelerado. Lo que ustedes ven ahí es cómo creció la economía. 2021, en azul, 2022 en naranja. Vean ustedes la región del Caribe, es una de las pocas que crece más en 2022
que en 2021, y le voy a dar un dato que por lo menos es una alegría para nosotros, que siempre estamos de últimos en la estadística. Un país que contribuye a crecer más en 2022 con respecto al resto del mundo es Venezuela, porque este año tiene crecimiento económico proyectado por organismos multilaterales y por las consultoras privadas. Es un cambio importante, es lo que hablaba Nerio, los cambios de paradigma y lo que destacaba Alejandro de una economía diferente, ¿no? Y bueno, aquí lo pueden ver, esto lo voy a pasar muy rápido por razones de tiempo. Este es otro tema, para que entendamos también por qué hay unos costos en dólares que suben en Venezuela, que no solamente están influenciados por la dinámica de ineficiencia interna, sino por los costos asociados a aumento de materias primas, pero también de transporte. Eso que está ahí es un índice global de transporte marítimo, obviamente es un promedio mundial. Están todos los grandes movimientos de carga en el mundo, se construye un índice y eso es lo que ustedes ven en ese gráfico. Para no entrar en mucho detalle, lo que quiero destacar es el crecimiento brutal del índice. O sea, los costos de transporte han subido en forma significativa, casi el triple. Por supuesto, eso tiene impacto en las economías y en una economía como la venezolana, que es muy pequeña, donde no tienes acceso a financiamiento internacional, este tema te pesa mucho. Por eso Nerio hablaba de planificación, es clave. Si tú importas insumos en este contexto, tienes que considerar estas incidencias porque te puede cambiar tu matriz de costo, ¿no? Eso es un tema súper importante. Entonces, bueno, llegó después, fíjense que uno no para de sorprenderse, tú te estabas recuperando del COVID, estabas viendo luz y llegó el tema Rusia-Ucrania, ¿no? Entonces, por supuesto, eso generó unos niveles de incertidumbre, impacto en los mercados, una imposición de sanciones extremadamente rígidas. Las que se le impuso a Venezuela quedaron en pañales en comparación con las que se le impuso a Rusia, y el mundo hoy está en una situación en términos de conflicto bélico de las peores después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, ese hecho tiene que trastocar la dinámica internacional. Entonces, bueno, nada más entiendan el peso de estos dos países, ahí ustedes lo pueden ver, Ucrania y Rusia, en mercados de commodities globales, ¿no? Son realmente monstruos que impactan esos commodities, incluyendo trigo, carbón, maíz. Entonces, este conflicto tiene un elemento central en lo que puede estar pasando con el precio del maíz y, por supuesto, para ustedes lo que ahí pase, bien sea en términos de prolongación o en términos de resolución, va a tener un impacto directo en términos de precio, pero además de la mayoría de los commodities, como lo pueden ver en ese gráfico, ¿no? Y bueno, aquí están los países que impusieron sanciones. Aquí está cómo se deterioró el tipo de cambio. Esas líneas que ustedes ven ahí son dos momentos de imposición de sanciones a Rusia. Vean que el tipo de cambio venía con cierta estabilidad y luego tienes el disparador, obviamente genera nerviosismo, no puedes movilizar el dinero, tienes que ver cómo sacas antes del anuncio de sanciones, cómo intentas hacer todo el movimiento que puedas antes de que los bancos te empiecen a bloquear. Eso genera un efecto extremadamente disruptivo en las finanzas, además de una economía tan grande como lo es la rusa, ¿no? Y luego esto termina impactando los mercados, porque al final los commodities se cotizan en mercado y lo tienes que mirar. Vean ustedes lo que ha pasado con los índices, el leve retroceso, igual el índice Dow Jones, el Nasdaq, el tecnológico, con una caída incluso más pronunciada. Y aquí está el índice clave para ustedes, que es el índice de los commodities. Ahora, aquí están todos, es un promedio ponderado de commodities global. Fíjense el alza importante, pero empieza a tener un elemento de retroceder. En la medida que el mundo entre en periodo de certidumbre, de entender qué es lo que pasa, ese índice empieza a ceder. Por eso es muy importante, y coincido con lo que señalaba Nerio y Alejandro, no emocionarte por el alto nivel que tiene el precio del maíz, porque no necesariamente es una tendencia de largo plazo, ¿no? Y entonces tienes que mirar este elemento. Entonces, y
El oro, la verdad que no ha reflejado, como en otros tiempos, niveles de presión importante al pánico. Hay quien dice, no voy a entrar en ese debate en este momento por razones de tiempo, pero hay quien dicen que este cambio en términos de cómo se puede mover el oro tiene que ver con la llegada de los criptoactivos. Habrá que ver si efectivamente eso es así, ¿no? Y por último, también hay una presión importante, sobre todo en el mercado americano. El mercado americano es la línea verde. Vea cómo se sale de tendencia, y ese es un índice que mide la subida de los precios de las viviendas. Hoy comprar casa en Estados Unidos es realmente costoso, es bastante costoso. Entonces también hay unos movimientos importantes en el mercado. La Fed, la Reserva Federal, el Banco Central Americano, está teniendo movimientos de tasas. ¿Qué le quiero decir con esta introducción muy rápida? Que el contexto global está muy complejo, tiene mucho nivel de incertidumbre, y por eso hay que tener escenarios de contención de ese efecto sobre el precio que a ustedes les interesa en este momento, como lo es el tema del maíz. Entonces, bueno, visto esto, entramos en el detalle de la economía venezolana. Para mí hay 5 claves para mirar Venezuela, y con respecto, empezando por 2021. El primero de ellos es lo que yo llamo punto de inflexión. Esta es una economía que venía en franca caída. Me voy a adelantar para que lo vean. Esa es la evolución del crecimiento de Venezuela. Vean ustedes la contracción del 2014 al 2021, 78% de caída. Es decir, hoy nosotros somos una quinta parte de lo que éramos en 2013. Nosotros somos unos sobrevivientes. Somos los dinosaurios que quedamos después del meteorito. Eso es Venezuela hoy. Y por supuesto, tú estás en fase de reconocimiento de lo que quedó. Pero más allá de eso, no voy a pasar aquí toda la presentación lamentándonos, eso pasó, tiene sus responsables, se tendrá que debatir, pero hay un elemento de cambio, y ustedes lo ven en la gráfica. Es una economía que empieza a crecer. Bueno, yo estoy viendo la gráfica, que empieza a crecer. Sí, yo sé que los odiadores de oficio me van a decir, no, eso es limitado, eso no sirve, eso es chiquito, caímos 80, es verdad, todo eso es verdad. Pero para mí es más relevante el cambio cualitativo que cuantitativo. Es decir, es la capacidad de un sector privado que se levanta y que ve oportunidades. Y ahí está. Ese es un tema clave. Y además, tienes un segundo factor, que es una dolarización que ha madurado. Ahorita la quieren revertir, pero ese es otro tema. Pero en realidad hoy la dolarización es el mayor desafío de las empresas. Porque la dolarización tiene una gran ventaja. Creo que era Nerio que lo decía. Te da certidumbre. Te baja precios, porque los precios han bajado. Pero te genera un reto, por no decir problema, brutal. Y es que usted, amigo, tiene que ser competitivo. Porque si no, lo van a desplazar. Y hoy Venezuela es un país de oportunidades, ya lo van a ver, pero es una economía darwiniana. Esto es sobrevivencia el más acto. Si usted no va a un esquema costo-eficiencia, competitividad, usted va a ser desplazado. Porque usted tiene un consumidor que está en el chasis y que ahora cada dólar para él vale. Y que no tiene fidelidad de marca. Yo respeto mucho a Conindustria y su esfuerzo, pero eso de que tú le digas a los venezolanos, compre venezolano, es verdad, es bueno, pero la gente no te lo va a comprar, amigo, porque si yo estoy mamando, y perdónenme la palabra, y tengo $10 nada más para hacer mercado, yo no me voy a parar en el anaquel y voy a decir, no vale, este producto es de mi empresa X que produce bastante, que da empleo, vale $4, pero yo no voy a comprar el importado que se ve bueno y vale 2 porque yo voy a ayudar a esa empresa. Eso nada más pasa en la mente de usted. Eso no ocurre. Y usted puede entrar en el debate de que eso es de enchufado, de que eso no paga arancel, whatever, eso a la gente no le importa. La gente tiene $10 y los quiere estirar. Y va a comprar lo que vea barato y bueno. Venga de donde venga, traiga quien lo traiga. No le importa. Entonces, usted tiene que estar en el grupo de lo que es bonito, bueno y barato. Y para eso tiene que ser eficiente. Y eso es la dolarización. Eso te lo da la dolarización. Ya después voy a hablar más de eso.
Luego tienes lo que dije, una mejora en caja del gobierno, tienes una economía negra que existe, pero tiene implicaciones políticas y sociales. Por razones de tiempo no voy a entrar ahí, pero tiene implicaciones de negocio. Estimados amigos, la economía negra genera consumo. Hay una parte del consumo de harina y de todas las cosas que hay en Venezuela que se dan gracias a esas actividades ilícitas. Con lo cual usted tiene que mirar eso como un elemento que impacta su negocio. Aquí hay empresas, lo viví yo el año pasado con mis clientes, que se quedaron cortos en la demanda porque, claro, calculaban sus ventas con los sueldos de la gente. Y además los sueldos de la gente en Twitter, que no, yo gano $3, yo gano $10, porque aquí de verdad, en la mente de muchos la gente vive con $10. Yo no sé cómo, me lo tienen que explicar. Lo que sucede es que hay una generación de ingreso informal que mucha gente no está midiendo. Y eso impacta consumo. Entonces, si tú vas a calcular el consumo como la vieja del cafetal con $3 de sueldo, te vas a quedar cortico. Entonces, tienes que empezar a mirar esos elementos. Y por último, lo mencionó Alejandro, el tema de la sobrevaluación que está ligado a la dolarización. De eso también voy a hablar más adelante. Entonces, una economía que crece, gran cambio estructural de esto. El impulso de crecimiento de esta economía el año pasado lo dio el sector privado, que creció. El sector público está reduciendo su gasto de forma bárbara. ¿Y quiénes crecen? Y ahí mírense ustedes. En Venezuela el año pasado crecieron 5 sectores principalmente. Sector salud, producción de medicamentos, 35% con respecto a 2020 de crecimiento. Impresionante. Laboratorios nacionales. Porque los de afuera, cuando se acabaron los dólares de Cadivi, se fueron. Hicieron tremendos negocios en Venezuela. Pero cuando ya no había dólares baratos, salieron. Se quedaron los nacionales. Luego tiene servicios profesionales. Obviamente la gente dolarizó sus tarifas. Pregúntese usted cuánto le cobra a un médico, un plomero, un mecánico. Entonces eso tiene un impacto. Alimentos, obvio, si yo mejoro mi ingreso, ¿qué es lo primero que como? Comida, ¿verdad? O sea, es lo primero. Entonces, alimento está en el corazón. Ustedes están en un sector que va a crecer, porque tiene que crecer, porque es lo primario que impacta. Si la economía vuelve a crecer, la gente va a comer más y mejor. Y eso tiene elementos positivos y negativos en el sector, porque a lo mejor, por ejemplo, la gente en las condiciones críticas comía demasiada arepa y si ahora mejora su ingreso, a lo mejor come arepa y pan. Entonces cambian las perspectivas. Yo tengo que empezar a modelar cómo me impacta eso a mí. Luego está el comercio, que por cierto, una fracción de eso son los bodegones, una fracción muy pequeña. Los bodegones en todo el circuito económico venezolano no representan ni el 2% de la economía. Por eso a mí me parece de una simpleza enorme decir que Venezuela está bien porque hay muchos bodegones. Eso no explica lo que realmente está pasando aguas abajo y en otras industrias y en otros sectores. Los bodegones variopinto está ahí, pero en realidad no es lo que está ocurriendo en aguas abajo en la dinámica en Venezuela. Y por último, tecnología. Sector que también, crece, ¿no? Entonces, este país cambió rápidamente. Lo que usted ve ahí son países de América Latina, cada puntico. Venezuela es el punto rojo. Cuanto más arriba usted esté, si quieres ahí eso que se cayó, cuanto más arriba usted esté, más rico es. Cuanto más abajo, eres más pobre. No vengo yo aquí a deprimirnos, no, que somos pobres, que estamos con Haití. Ese no es lo que yo quiero destacar ahí. Yo lo que quiero destacar es que aquí usted está alrededor de Nicaragua, Salvador, Bolivia, Honduras. Y yo pregunto, ¿en esos países no hay industria? ¿No hay negocio? ¿No hay consumo? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué aquí no puede haber entonces? Ah, porque lo tienes que gestionar de una forma diferente. Es un país distinto. Entonces tú no puedes pretender que la gente consumía cuando teníamos la renta petrolera en los niveles que teníamos. Ni que gaste como gastaba en esa época, ni que tú vas a ganar lo que ganabas en esa época. Es otro país. Y suena fácil, pero mi experiencia me demuestra que muchas empresas todavía viven en una añoranza del pasado.
Yo voy a las empresas y lo primero que le pregunto es, ¿cómo están tus ventas? Bueno, Asdrúbal, crecieron el año pasado 50%, pero todavía estamos 80% por debajo de 2012. Ajá, mijo, ¿y qué? 2012 no lo vas a ver más nunca. Olvídate de eso. Entonces te deprime, te olvidas del 50% de su vida, porque tú estás pensando que estás apenas 20% de 2012. Eso tiene sentido, porque ese país era irreal y no va a volver. No va a volver. Y miren lo que les decía para que entendamos el sálvese quien pueda que estamos acá. El Estado te dejó hacer, y gracias a Dios, ¿verdad? Pero el Estado, bueno, ahí ustedes pueden ver, esa es la caída de gasto público, esa línea naranja, y la caída de ingresos. El Estado no gasta, por eso tiene que apalancarse en el sector privado, por eso la relación de poder es distinta, es otro Estado. Pero esto tiene implicaciones para ti, porque tú tienes que en muchos casos sustituir el Estado. Entonces tú tienes que tener planta eléctrica, sistema de riego, transporte de los empleados, asfaltar calle. Ajá, y eso impacta tu costo, por eso es que eres caro. Entonces yo siempre me enfurezco con la gente que en su vida ha vendido chupi chupi y te dice, no, bueno, en Estados Unidos una Coca-Cola vale $0.50 y aquí te la venden en 3, pues son unos ladrones. Unos ladrones. Es que es igual producir en Venezuela que en Estados Unidos. Aquí hay un conjunto de ineficiencias que te terminan impactando y que tienen que ver con este colapso del Estado. Pero ese colapso del Estado ha tenido un punto positivo. Yo esto lo voy a pasar y me voy a poner acá. Esto que ustedes ven ahí, en azul, es la recaudación de impuestos. Bueno, miren ustedes cómo ha subido. El gobierno hoy recauda más impuestos. Eso también es un signo de recuperación de la economía. Y lo que está en naranja es lo que algunos colegas llaman dinero inorgánico, financiamiento monetario, la maquinita de hacer dinero, todo eso que ustedes han escuchado todos los años. Bueno, señores, este gobierno renunció al financiamiento monetario. Es decir, el gobierno prácticamente se financia con lo que le entra en impuestos y petróleo. Lo que los economistas teníamos años diciendo, claro, lo hizo a un costo enorme, pero lo hizo. Es mucho más responsable fiscalmente hoy el gobierno que hace años. Por supuesto, eso tiene una respuesta en la economía, y es que tú tumbas la inflación, ahí lo pueden ver. ¿O es que tú crees que eso se redujo porque usted le rezó a José Gregorio Hernández? No, eso es política. Recortas el gasto público, permites la dolarización, permites las importaciones. Las importaciones es un sustituto del control de precios. Por eso no las van a quitar. Porque tú tienes un producto local que vale 3, un importado que vale 2, ¿qué hace el de 3? ¿Puede seguir aumentando? No puede. Tiene que recortar margen, pues si no, no compite. Eso lo sabe el gobierno, por lo tanto tú tienes una presión de competencia que te impide que los precios suban. Y por supuesto redunda en menor inflación, ¿no? En una economía donde ya más del 60% de los pagos se hacen en dólares. Y por lo tanto también es relevante cuánto suben los precios en dólares. El año pasado, en nuestros cálculos, los precios en dólares subieron 42%. Y tienes otro problema que lo mencionó Alejandro, pero yo lo voy a enfocar en otra perspectiva, que es la sobrevaluación. Miren lo que ustedes ven ahí. La línea azul es la inflación. La línea naranja es la devaluación. Vean ustedes cómo desde 2017, más o menos, la línea azul está por encima de la naranja. Es decir, la inflación es más grande que la devaluación. Entonces, señores, los precios en dólares tienen que subir. Porque si tus costos internos, que es la línea azul, están subiendo más que la velocidad a la que se deprecia la tasa de cambio, ¿cómo haces para compensar la subida de costo? Tienes dos formas. O reduces margen, que ha ocurrido, y tienes que subir precio. En dólares. Ahora, eso te pone en una situación
bien vulnerable. Y por eso yo les digo, métase en la cabeza el concepto de costo-eficiencia y de competitividad. Eso que ustedes ven ahí en la línea naranja es el tipo de cambio, el que compramos todos los días, 4.50. Lo que usted ve en la línea verde es cómo se movería el tipo de cambio si yo le meto la inflación. Es decir, que en vez de moverse con la devaluación, se mueve con la inflación, como se mueven los costos suyos. Bueno, el tipo de cambio estaría en 16. En vez de 4.5, estaría en 16. ¿Eso qué significa, en palabras llanas? Que usted para producir está en la línea verde y el importador está en la línea naranja. ¿Quién sobrevive? ¿Tiene clarito? Y yo, la verdad que les digo algo, le pueden poner todos los aranceles que tú quieras, pero usted con eso es difícil que le pueda ganar. Entonces, ¿qué es lo que te queda a ti? ¿Decirle al gobierno que devalúa 16? No, porque es que primero no lo va a hacer. Y segundo, lo que vas a generar es una espiral de inflación. A ti lo que te queda es que entonces tú tienes que buscar cómo en vez de moverme con la línea verde, me mueva más cerca de la línea naranja. Y eso se llama competitividad. Eso se llama costo-eficiencia. Y eso es lo que tienes que trabajar. Si no, vas a quedar fuera. Porque, insisto, tienes un consumidor que lo que quiere es producto bueno, bonito y barato. Entonces, tema clave, tengo que cuidar mis costos. Por eso esta jornada de hoy y mañana, donde ustedes van a ver diferentes elementos que les sirven a optimizar, para optimizar, es importante que tomen todos esos insumos, ¿no? ¿Y por qué esto te puede matar? Bueno, acá lo ven, para que vean. Lo que tú pagabas con $100 en diciembre de 2018, en enero de este año, tú necesitas para pagar lo mismo 432. 432. Entonces yo te pregunto, si tus costos suben en esa magnitud, porque tú no los cuidas, porque tú no tratas de ser más eficiente, ¿tú crees que el precio de tu producto puede absorber eso? No lo puede absorber y no puedes competir. Por eso no es nada más un discurso, es que en realidad te impacta. Tema clave para toda empresa, usted tiene que hacer medición de sus costos en dólares y de cómo están variando esos costos mes a mes, para que tengas una idea de cómo te estás comportando frente al mercado. Es un tema fundamental, porque esto te mata. Esto te mata. Por cierto, también es un punto para que piensen en sus empleados. Hay gente que dice, bueno, vale, es que yo le pago $100 y ya yo le pago en dólares y esa gente está descontenta, obvio, mijo. Perdió 75% de capacidad de compra. ¿Le tienes que aumentar? Ojo, no lo vas a aumentar todos los meses, pero tú cada cierto tiempo tienes que revisar el sueldo. Porque aquí hay costo de vida en dólares. El año pasado fue 40%, este año estamos estimando 32%. Entonces tienes que eso meterlo en la ecuación. ¿Quiénes se han ajustado más duro en dólares? Servicio de vivienda, restaurantes y hoteles, alimento, transporte. Eso es un punto de evaluación para ustedes. Alimento ha subido demasiado, con lo cual no aguanta mayores incrementos. Ya es muy caro para la gente comprar comida. Entonces, ahí el tema va a ser rudo en términos de margen y de competencia. ¿Quién todavía está lento y está en términos relativos más barato? Todo lo que es esparcimiento y cultura, educación, que es lamentable, alquiler de vivienda, vestido y calzado. Pero esto es importante para entender dónde puede venir a futuro la mayor presión, ¿no? Bueno, tema banca. Este gráfico resume mejor que las palabras. Esa es la cartera de crédito de los bancos. Eso que ustedes ven ahí. Eso. Se dan cuenta que es como la nada. Es una cosa que se va a seguir haciendo un polvo cósmico. Ahí lo ven. 299 millones de dólares. Un punto de PIB en Venezuela, un punto de economía, pues, es 450 millones de dólares. 450 millones de dólares. Bueno, la cartera de crédito
no llega ni a un punto de PIB. Y tiene que ver con las normativas y por supuesto el efecto de la hiperinflación que pulverizó los balances de los bancos, pero esto lo pueden ver. Financiamiento limitado, ya eso ustedes lo saben, se lo dijo Nerio, se lo dijo Alejandro. ¿Qué lleva a eso? Bueno, evaluar las opciones. Ayer el gobierno aprobó una cartera agrícola de casi 100 millones, pero además tienes que ser eficiente en el manejo de tu capital de trabajo, porque no hay quien te preste. Y además ustedes los agricultores que siempre han disfrutado de tasas bajas, quieren que los créditos sigan siendo regalados. Eso no va a volver más nunca. Hoy los créditos son caros o estandarizados al mercado, pues. Adentro y afuera. Con banco, con mercado de valores, con banco internacional y con prestamista. Porque yo sí se lo digo sin que me quede nada por dentro. Y yo tengo aquí a mis amigos de Banplus y de BNC, pero si usted no tiene más opción que un prestamista al 3%, saque sus números, evalúe si su negocio le impacta y agárrelo, porque no hay más nada. No hay más nada. Entonces, no, yo no me voy a endeudar 3%. Ajá, ¿y quién te presta? Tienes que evaluar todo. Todo lo tienes que evaluar. Te vas a quedar como la loca de San Blas sentada esperando el crédito y con su prima la que está esperando el cambio político. Ahí te vas a quedar. ¿Verdad? Entonces, bueno, tú tienes además esto para que entiendan lo que impacta el nuevo impuesto. Eso que está ahí en azul es el circulante de efectivo en dólares. Nosotros lo medimos a través de una encuesta. Eso es más de 2.600 millones. Solo el efectivo. Eso no incluye las cuentas afuera, el CEL, las criptomonedas, con lo cual esa masa es más grande. Pero lo que está en naranja es todos los bolívares que hay en Venezuela. Todos. Es eso que está ahí. Ustedes pueden ver la desproporción. Entonces, ¿dónde puede crecer la economía? ¿En bolívares o en dólares? Y el gobierno restringe el uso de los dólares. Entonces es un sinsentido que frena crecimiento. La oportunidad está en la dolarización. Una dolarización endógena no tiene que ser como el Ecuador, pero donde tú permitas mayor libertad en transacciones a través de la banca, por ejemplo. Y eso sería un tremendo estímulo. Pero esto, como está, y estimular que todo se dé en la franjita naranja es muy limitado, muy limitado. Y el encaje, bueno, esto ya, ahora sí me voy a centrar en lo que viene en 2022, para ir yendo rápido. Para nosotros hay 9 sectores ganadores, divididos en 3 grupos, de más a menos, es decir, el primer grupo en verde son sectores que crecen por encima de 15%, el segundo grupo crece entre 10 y 15% y el tercer grupo crece entre 8 y 10%. Primer grupo, salud, alimento y comercio minorista. Ahí están ustedes. Entonces es una oportunidad. Si a mí me hubiesen invitado a una exposición como esta de constructores, no vengo. Porque no tengo nada bueno que decirle. Y la verdad que a mí no me gusta estar dando solamente de malas noticias. Me invento una excusa, no me dio COVID. Porque es que yo no tengo buenas noticias para los constructores, lamentablemente. Pero ustedes sí, ustedes están en un sector ganador. Es el sector primario que recibe el impulso del poquito crecimiento que pueda haber. Aprovéchenlo con criterio de eficiencia. Luego tiene cuidado personal, tecnología, servicios profesionales, inmobiliario químico y medios de pago o fintech, ¿no? Ahí lo ven en términos de números, la economía crece 6, en un escenario donde no se revisan sanciones. Si se revisaran las sanciones, esto está ahí en discusión, no sabemos en qué va a terminar, ese crecimiento puede ser casi el doble, 11%. Pero el piso para nosotros es 6% de crecimiento. Con una inflación que sigue cediendo. En ese escenario la inflación es 200% a final de año. Sin embargo, yo soy muy respetuoso de los modelos de Ecoanalítica. Y eso es lo que da el modelo. Pero yo mi feeling Asdrúbal Oliveros de calle
que a veces también en una economía como la venezolana importa, me dice que la inflación va a cerrar por debajo de 100%. Porque es que el gobierno está haciendo un esfuerzo astringente brutal. 100% o 96% para ser exacto en bolívares y 32% en dólares. Las dos las tiene que considerar. Por supuesto, si tu negocio está principalmente en dólares, el 32% es más relevante. Si tu negocio está principalmente en bolívares, el 96% es más relevante. Si es híbrido 50 y 50, es ponderado 50 y 50. Pero tenés que saberlo. Usted tiene que saber hoy cuál es la moneda dominante en su negocio y diseñar la estrategia financiera en función de eso. La mayoría de las empresas al revés. Diseña la estrategia financiera sin saber cuál es su moneda dominante. Un total sinsentido. Porque en bolívares no es igual que en dólares. Y sobre todo ahorita que el gobierno quiere volver a bolivarizar la economía, parece un trabalengua. Bueno, si tú empiezas a ver más bolívares, tú tienes que cambiar tu estrategia financiera. Eso es importante eso. Consumo. Nosotros estamos estimando que el consumo crezca 12%. Claro, vean la caída de donde viene, ¿no? Es un rebote. Pero un dato importante. ¿Cuánto va a crecer el PIB? 6. El PIB es producción. Consumo, demanda. 6, 12. Es decir, la demanda crece el doble de lo que tú produces. ¿Quién va a compensar eso? Importaciones. ¿Usted cree que se van a cerrar las importaciones? No. Es un tema importante. Y usted va a tener que competir con eso. Yo estoy de acuerdo, haga su campaña como gremio, fortalezca su posición, pero en la calle compita. Porque el consumidor, mientras usted está hablando y producción nacional y protección, él está viendo en el anaquel que es más barato y que va a comprar. Eso es lo que está pasando. Entonces tú tienes que caminar y mascar chicle. Estás presionando, pero estás trabajando en eficiencia interna. Ah, no, es que yo solo presiono, vivo reunido en puro gremio. Y la empresa a la deriva ahí. No tiene sentido. Las remesas, otro tema que aquí la gente no entiende. Esto es una oportunidad de oro. Las remesas explican el 30% del consumo en Venezuela. Y la proyección, esto es Banco Mundial, la proyección es que lleguen a 4.000 millones. Si a eso usted le suma 2.500 millones de desahorro, es decir, de gente que tiene sus cuentas afuera y saca platica para gastar aquí, esos son más de 6.000 millones que impacta la economía y que tiene elementos de impacto en el consumo. Y a eso súmele que hay una economía negra que nosotros contabilizamos para 2020 en 8.000 millones, es decir, 20% del PIB. Bueno, sume las dos cosas. Entre la economía negra y las remesas es 30% del PIB. Entonces, ¿cómo usted se explica, verdad, que acá la gente consuma y gaste? Bueno, amigos, porque hay unas cosas que están más allá de los sueldos. Y usted no tiene un detector moral, no es que usted se para en su comercio y entonces tiene un escáner y dice, ve, no, este es enchufado, yo no voy a aceptar sus dólares. El escáner me acaba de decir que está enchufado. Se viste de marca de cabeza a pie, está enchufado, yo no voy a aceptar su compra. Eso no existe. Los dólares buenos y los dólares malos es como la parábola del trigo y la cizaña, están mezclados, pana. Y tú no tienes manera de separarlo. No tienes manera. Pero entonces es también impacto en negocio. Por eso tú no te puedes poner a limitar cómo paga la gente. No te limites. Que la gente pague en lo que sea. Tú ve cómo lo convierte. Bolívares, dólar, cripto, pepitas de oro, lo que sea. Todo es plata. Bueno, la producción petrolera, nuestro escenario es que se mantenga. Si no hay cambio de sanciones, no vemos una caída drástica. Si hay algún acuerdo, por ejemplo, con empresas mixtas, incluyendo a Chevron, tú puedes tener un aumento de producción que puede estar incluso cercano al 1.000.000 de barriles. Y eso tiene un impacto enorme en la economía. Ojalá se pueda construir algún tipo de acuerdo que logre ese levantamiento de esa estructura de sanciones, ¿no? Pero que sea un acuerdo para todos. Las importaciones también es una buena noticia. Yo les dije a ustedes que iban a compensar,
pero no van a crecer mucho por una razón muy simple, o dos. La primera es que los importadores están igualitos que ustedes, no tienen financiamiento. Es decir, ellos quisieran traer más cosas, pero no pueden, pues no hay plata. Entonces también ellos están afectados, por lo menos. Y la segunda es que las cosas han subido afuera. Entonces, si además no tienes financiamiento y las cosas son más caras, tu capacidad de importar más, a pesar de la sobrevaluación, es limitada. Y eso es una oportunidad para ustedes. Y lo conecto con un comentario clave que hizo Alejandro, y es: los insumos, muchos son importados, por lo tanto también son baratos. Eso abarata tu estructura de costo. Lo tienes que también considerar. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido. Me voy a centrar ya en la parte final. Para mí hay 5 retos en la dinámica económica en Venezuela este 2022. El primero, creo que lo conocen todos, no voy a ahondar mucho ahí: financiamiento. Abra su mente, es lo único que le digo. Saque número y no rechace a priori ninguna opción. Obviamente la más importante y la primaria, además la que más te puede ayudar, es banca. Segundo, mercado de valores, pero de ahí para abajo, evalúe. Luego tienes un segundo punto: inteligencia de mercado. Al país le cayó un meteorito. Usted tiene que saber quién sobrevivió, quién quedó. Las empresas, muchas, no se preocupan de quién es su consumidor, de cómo cambiaron los patrones de consumo, de quiénes son ahora mis proveedores, de si están o no en la misma sintonía que yo de expansión o no. Tiene que hacer una evaluación de su entorno, si conviene vender como vengo vendiendo, si sigo mandando los productos a las mismas plazas o evalúo otro. Usted ha hecho ese análisis, eso tiene que hacerlo, porque es un país diferente. Este país pasó de ser de 400.000 millones a ser de 40.000 millones, no es el mismo. Ni la crisis le afectó a todo el mundo por igual. Entonces tengo que hacer esa evaluación. Luego tienes que medir en tu negocio cuánto te afecta esa suba de precios en dólares. Bueno, los economistas dicen que va a crecer 32, yo voy a crecer más o menos. La meta debe ser crecer menos que eso. Si crezco con más, estoy vulnerable, al menos que esté en sectores donde los márgenes todavía son muy altos, restaurantes, por ejemplo. Entonces, tengo que medir mis costos, pero en dólares, y llevar indicadores. Muchas empresas, lo decía Nerio, lo que tienen es un desorden. Hoy el desorden se paga caro, porque el desorden es ineficiencia, y ineficiencia es costos altos, y costos altos es precio alto, y por lo tanto no puedes competir. Hagan esa analogía. Luego tienes problemas ligados a cadenas de suministro. Evalúe bien sus importaciones, hágalo con tiempo, evalúe proveedores, porque esa dinámica está muy trastocada. Y un último punto que poco se menciona, que es el costo laboral. El costo laboral está subiendo, y es lógico, porque si todo está cambiando y la vida está costando más, la gente también está demandando más sueldo. Además, ¿cuál es tu competidor con el trabajador? La informalidad. Tú le dices a alguien: mira, vale, trabaja conmigo 8 horas, tengo un paquete buenísimo, $25 semanales, es una cosa bárbara, espectacular. Nadie. Entonces, y la tipa lo que dice es: yo me pongo a vender hamburguesas de $1 en mi casa y me puedo ganar 3 veces, 4 veces eso. Prefiero quedarme en mi casa, que además estoy ahí feliz, chévere, no gasto en transporte, no me tengo que calar las caras tuyas todos los días. No voy a trabajar. Entonces tú tienes que aumentar el sueldo. No le estoy diciendo que vayan a aumentar el sueldo a todo el mundo, pero que entiendan que eso llegó, que está empezando a cambiar, y usted no se quede rezagado. Porque si le digo algo, es más costoso sustituir que retener. No sea miope. Muchas empresas son miopes en Venezuela. Por aumentar unos 50, $100 se le va un talento formado, capacitado de años, porque no le quiero pagar $50 más, $100 más, $200 más. Y lo que perdiste, y ese enojado, esa confianza, eso es un intangible que cuesta mucho levantar. Entonces no sean miope y métanle ojo a ese tema. Y al final, amigos, yo estoy contento, ustedes se habrán dado cuenta que la economía dejó de caer.
Y de verdad que lo celebro y celebro que hay un sector privado de pie, como este que está acá. Pero eso es limitado. No nos engañemos. Ahí ustedes lo pueden ver. Nosotros estamos estabilizados en el foso. Claro, eso da oportunidades a los sectores que mencioné, pero para tú recuperar lo perdido, hace falta, para mí, puede haber diferencia. Lo primario es acuerdo político. Fíjense que no dije cambio, dije acuerdo. ¿Cómo será ese acuerdo? No lo sé, pero tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Para tú acceder a los organismos internacionales, para que venga inversión extranjera, para que se levanten las sanciones. Eso es clave. Entonces, y el tiempo de recuperación dependerá de cómo lo hagamos, no está escrito. Yo sé que hay muchos optimistas empedernidos, ¿no? Y sí, esto se va a recuperar rápido, pero a mí me gusta sacar números, y ahí están los números. Eso que usted ve la caída, yo la llamo la caída salto ángel, porque se me parece al salto ángel, la contracción que tuvimos, lo que está en azul, y luego 3 sendas de recuperación. Si nosotros crecemos todos los años 6%, como este año, vamos a tardar 40 años en volver al 2012. Es decir, a lo mejor yo no lo vea, porque con la gordura y la tensión me muero antes. ¿Verdad? Entonces, ahora, usted lo puede acortar. Fíjense que hay 2 curvitas más cerquitas. Bueno, eso implica, viene inversión extranjera, se levantan los sectores, entonces no crece 6, crece 10, y entonces ya no son 40, son 20, son 15. Depende de cómo se haga. Pero no está escrito sobre piedra. Y el segundo comentario es que, bueno, lo estamos comparando con 2012, un año donde Venezuela era de 400.000 millones, eso es como que era muy inflado, a lo mejor nos tendríamos que comparar más con el año 99, cuando llegó el chavismo, y ahí la economía era de 100.000 millones. Entonces eso, hoy estamos en 45.000, eso es un poquito más del doble, llegar ahí, y a lo mejor es más rápido. Pero lo que le quiero decir es que amerita esfuerzo, acuerdos institucionales para poder salir de ese foso que ustedes vieron en la lámina anterior. Cierro con estos 10 consejos muy rápido como resumen y termino. Bueno, 1, entienda los efectos de inflación de evaluación. En esencia, calcule cómo varían sus costos mes a mes. Haga seguimiento de eso. Segundo, amigo, cuentas por cobrar. Eso es un tema. Acople sus ventas, su equipo financiero y su equipo de producción en una sola estrategia. El vendedor quiere vender todo, pero no tiene sentido vender con la plata en la calle. Yo prefiero ventas más orgánicas con las cuentas por cobrar sanas. Que no, lo vendí todo, ¿y dónde está la plata? No, está en la calle. 60, 90, 120 días. No vendiste nada. Tienes que ver bien esa estrategia. No basta solo con decir que me van a pagar en dólares. Es también entender los plazos en los que estoy jugando, ¿no? Y esto es fundamental. Muchas empresas en Venezuela quedaron choqueadas con la SUNDE y creen que los precios se determinan por costo, ¿no? Yo produzco, vamos a hacer un ejemplo, las empresas del yogur, ¿verdad? Entonces yo produzco, caso que conozco bien, produzco mi yogur, le meto 30% que dice la ley y el precio de anaquel me sale en $19, pero ese es mi costo y yo salgo al mercado. Bueno, por supuesto que la gente no lo cobra porque en la mente de quién, sin mirar mercado, sin mirar si el consumidor podía pagar eso, que cómo estaba la competencia, ¿quién paga $19 por un yogur? Es que, mire, ni que fuera una botella de whisky, porque tú dices, bueno, la botella de whisky yo me la bebo, me la gasté todo, me eché mi voladora, amanezco ahí, pero me quedó esa satisfacción. Pero el yogur, ustedes me pueden explicar. O sea, al final, ¿qué básico va a ser el yogur? Por supuesto no venden y se los devuelven. Porque tú no miraste que la demanda, la capacidad de compra del consumidor y la competencia importa. Entonces yo, coño, mira, me da 16, $18, pero yo tengo que ver esto porque yo no creo que la gente me vaya a pagar mis $18 por litro y medio de yogur.
Entonces, déjame evaluar el mercado. Entonces, cuidado con eso de poner precio por costo. Vayan al mercado y vean cómo están los precios y vean cómo está usted. No vaya a ser que las cosas se le queden frías. Y luego tienes que procesar datos para medir. Uno va para las empresas y le dice, mira esto. No, lo tengo aquí en un Excel, el presidente, ¿no? Entonces, él abre el Excel. Pana, tú no entiendes nada, ¿no? Pero yo lo sé explicar. Ah, bueno, hija, ¿y si tú te mueres? No, los indicadores tienen que estar ahí, los vea la gente, el personal que tú decidas, que todo el mundo los pueda comparar. Entonces, eso también es un trabajo que tienes que hacer porque ahora tienes que ser costo eficiente. Revisa tu portafolio, tal vez aquí no aplica tanto porque es un sector concentrado en unos productos, pero si tú estás en el lado del comercio y tienes limitaciones de capital de trabajo, tienes que mirar bien, escoger bien lo que vas a traer y lo que vas a vender. Y sobre todo lo que está atado a rotación y rentabilidad. Luego está el tema tecnológico, distribución. Mire, yo creo que en Venezuela, por mi experiencia, el concepto de empresa nacional está cambiando. Hoy lo que estamos viendo es emerger grupos regionales. Entonces tú tienes una empresa en esta zona que es fuerte, pero tú en Caracas no tienes ni idea de quiénes son. Y la gente de aquí no tiene ni idea de quiénes son los de Caracas. Entonces ese es un tema clave porque yo tengo que pensar a quién le vendo y dónde le vendo. ¿Tiene sentido que yo vaya a Maracaibo? ¿Tiene sentido que yo vaya al Táchira? Haga cálculos de costo-eficiencia. ¿Cuánto me cuesta mandar una mercancía para allá? ¿Cuánto está el precio de los otros productos? ¿Cómo está la competencia, por ejemplo, en el Táchira de lo colombiano? Tiene que hacer análisis de evaluación de tu red de distribución, que aquí la gente no hacía eso. La diáspora ya lo mencioné, que es un tema clave. El costo laboral, no lo olviden. Y por último, no hay competidor pequeño, amigo. No se escude, es un enchufado. Ajá, peor, míralo más. Porque ese tiene más músculo. Entonces, no hay competidor pequeño. Evalúe permanentemente el mercado. Y cierro con este punto. Es importante que usted entienda que usted tiene dos cosas. Esto es muy de autoayuda. A mí no me gusta la autoayuda, pero sí es válido. Usted tiene cosas que no dependen de usted y cosas que dependen de usted. Cuando yo muchas veces voy a las empresas y le pregunto, mira, ¿qué te afecta? El gobierno. Ah, ok. Ajá, de segundo, los enchufados que compiten y me sacan de mercado porque ellos venden sin nada. Ok. Lo tercero, las importaciones del contrabando desleal. Ajá, ¿y tu empresa? No, estamos bien. Si tú me quitas esas tres cosas, yo puedo. Eso no existe. Esas tres cosas no dependen de ti. ¿Qué depende de ti? Tus costos, tus ventas, tus vendedores, tu personal, tu eficiencia. Tienes que concentrarte en eso. Los empresarios pasan buena parte del tiempo en una quejadera. No, actúa internamente. Internamente. Ahí es donde tú tienes el tema de cambio. Esas cosas externas, bueno, están los gremios, está la presión, la atacas de otra manera. No quiero decir que no importen, pero tú tienes que centrarte en este tema. No puedes enfocar, porque es frustrante. Te enfocas en lo que no puedes cambiar, mientras lo que sí puedes cambiar se hunde. Un total sinsentido. Entonces, cuidado donde está nuestro foco. Cuidado donde está el foco. Los números. Crecimiento es 6. Este es el escenario más pesimista. Crecimiento, inflación de 200, tasa de cambio de 12. Yo mismo no creo en esa tasa de cambio. Mi tasa de cambio, la de Asdrúbal, esta es la de Ecoanalítica, la de Asdrúbal Olivero es 7. Vuelvo y repito, esta es como un modelo econométrico, una cosa que tú metes números, pero los números no miden feeling. Mi feeling es que el gobierno no quiere que la tasa suba. Y la va a mantener, y si tiene más plata por ingreso, la va a mantener. Entonces no veo maxi devaluación en el tipo de cambio. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes.